Modos y medios de transporte. Esta es nuestra actividad número 2, de la cual trata sobre modos y medios de transporte, incluyendo los elementos o componentes de cada uno, ya sea las partes de un avión, un barco, un ferrocarril o un tráiler, etc. Somos el equipo número 6 y espero y disfruten esas diapositivas. Nosotros estudiamos en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios número 103, Francisco Javier Mina. Nuestro módulo es Organiza el transporte de mercancías, con nuestro submódulo llamado Apoya la coordinación de la operación del transporte entre origen y destino. Nuestro grupo cuarto OBL, especialidad logística, equipo número 6, semestre febrero 2017, julio 2017. Nuestros integrantes son De León Vandala, Janet Abigail, Díaz Rendón, Wendy Montserrat, Jiménez Hernández, Angélica, Melo Jiménez, Keren Denise, Reséndiz Cepeda, Carlos Ariel y por último Santiago Hernández, Lisibeth Chantal. ¿Qué es un medio de transporte? Los medios de transporte son los vehículos que entran en movimiento y sobre los cuales las personas o la carga específica puede ser transportada o trasladada de un punto a otro. Claro está que los transportes son hoy en día muy variados, teniendo en cuenta cada uno de ellos características especiales y particulares, ya sea algún camión. En estos momentos, en esta era en la que estamos, no solo existe un tipo, existen diferentes para el diferente uso que se va a realizar. Ya sea un barco, existen desde barcos militares hasta barcos turísticos, barcos pesqueros, barcos de mercancía, al igual que los aviones, helicópteros, aviones de carga, etc. En esta época, gracias a todos los avances, tenemos muchas variaciones con cada de uno con su característica especial y su función particular. Partes y componentes de un avión. Existen diferentes modelos y tamaños, pero todos comparten principalmente los siguientes elementos. Las alas. La forma de las alas tiene que ser ala adecuada para mantener el avión en el aire. Los alerones son unas superficies de mando y control que se encuentran en los extremos de las alas de los aviones, y su misión es llevar a cabo los virajes del avión a ambos lados a través de un movimiento de alabeo. La cabina es la parte superior de la aeronave, ocupada por la tripulación. Los estabilizadores horizontales son hechos con el fin de disminuir el deslizamiento en horizontal. Y por último, los extintores son distribuidos por varias zonas del avión en armarios y cocina, ya sea si llegara a pasar un accidente, un incendio, tienen cómo poder controlarlo. Proseguimos con las partes y componentes de un avión, que también existen los flaps o hipersustentadores. Son elementos móviles que permiten virar el perfil del ala y que se ven desplegarse sobre todo durante la fase de aterrizaje. Modifican totalmente el balance de fuerzas que permiten volar a un avión. Los generadores de oxígeno están situados en los cuartos de las azafatas y los aseos. Los motores son los encargados de la propulsión en los aviones mediante la generación de una fuerza de empuje. Los tanques de combustible se sitúan en ambas alas del avión, distribuyendo perfectamente el combustible para compensar el peso del avión. Y por último, el timón de dirección es el que permite que la aeronave gire a ambos lados. Todos estos fueron algunas, o más bien las más importantes partes de un avión. Existen muchas más partes, solo que estas son las más fundamentales que necesitamos conocer. Todo esto con el fin para conocer el medio de transporte en el que se realizan algunos cambios, ya sea de mercancía o personas. Ahora pasamos a las partes y componentes de un barco. En este caso, en esta imagen se puede apreciar
algo en lo que se pueden guiar para poder conocerlo bien. Pero ok, dentro de los apuntes para el PER definimos en este artículo las partes de un barco: la proa, la popa, las amuras, las aletas, los costados del barco, la obra viva, la obra muerta, la carena, la línea de crucija, la línea de flotación y el casco y la cubierta. ¿Qué es el estribor? El estribor es el nombre que recibe el costado o parte derecha de una embarcación. En este caso, aquí lo tenemos en la imagen. El barco es la parte derecha. El babor es el nombre que recibe el costado o parte izquierda de una embarcación. Aquí lo podemos ver en la imagen pasada. La proa. La proa es la parte delantera del barco con que forma de cuña corta las aguas en marcha avante. La proa viene siendo la parte delantera o la punta del barco, si así se le podría llamar. Y por el contrario tenemos la popa, que es la parte trasera o posterior del barco. Es el final de la estructura donde va instalado el timón y las hélices. Se podría decir que es la parte de atrás de un barco en donde están instalados el timón y las hélices. El costado es cada uno de los lados verticales que resultan al dividir el barco en un plano longitudinal vertical. Un barco tiene dos costados: el costado de estribor en la parte derecha y el costado de babor en la parte izquierda. Y por último tenemos la aleta, que es la parte del costado donde la manga va disminuyendo para cerrar y formar la popa del barco. Hay dos aletas, la de estribor y la de babor, que ya sabemos que la de estribor es la derecha y el babor es izquierda. Siguiendo con las partes y componentes de un barco, tenemos la carena, que es lo mismo que la obra viva. El plan es el piso de la embarcación en su parte más baja, sobre la quilla y las entinas, que técnicamente es la parte baja del avión, del barco, perdón. La cubierta es el cierre del casco en posición horizontal por su parte superior, haciendo estanco al casco. En otras palabras, la cubierta es el piso del barco en su parte superior, en donde la gente puede ver todo alrededor, la parte exterior. Y por último, el casco es el vaso o forro extremo del barco. Es lo que envuelve e impermeabiliza la estructura del barco, formando así el armazón de la embarcación. El casco de un barco puede ser de diferentes materiales, ya sea madera, hierro, aluminio, fibra de vidrio, hormigón, etc. Es toda la parte alrededor de un barco para poder impermeabilizarlo y tener una buena armazón para tener un buen cuidado del barco y una seguridad mayor, ya sea de la embarcación o de la mercancía que se está transportando. Ahora pasaremos a las partes y componentes de un ferrocarril. Tenemos primero la ventanilla delantera, que es la ventana que está en donde está el conductor del ferrocarril. El tope central es el tope delantero, que está posicionado en la parte posterior de un ferrocarril. La puerta de acceso del conductor es una puerta para que el conductor pueda acceder a su cabina y poder manejar el ferrocarril. Las ruedas sirven para mover el ferrocarril. El sistema de tracción sirve para ya sea frenar o acelerar el ferrocarril. La puerta de pasajeros, esta no está siempre en todos los ferrocarriles. Recuerden que hay diferentes tipos. En este caso es un ferrocarril de pasajeros, por lo cual debe tener una puerta para que todos los pasajeros puedan pasar. También tenemos nuestro indicador de puerta abierta, que como su nombre lo dice, indica cuando la puerta está abierta o cuando la puerta esté cerrada. Tenemos una ventanilla lateral que se usa para que los pasajeros puedan ver el exterior. Tenemos una zapata de toma de corriente, una luz de señalización y por último un compartimiento en la parte posterior del ferrocarril.
También vamos a hablar sobre otras partes y otros componentes de un ferrocarril. La vía férrea es el camino por donde circula el tren y por lo tanto es muy importante que esté bien construida. La vía férrea son todas esas vías que están en la superficie que podemos ver en nuestras calles de nuestra ciudad por donde pasa el tren. Deben de estar todas muy limpias e incluso bien construidas con su seguridad para que no ocurra ningún accidente. La locomotora se denomina locomotora al material rodante con motor que se utiliza para dar tracción a los trenes, siendo por lo tanto una parte fundamental de este. Es la parte que hace que todo el tren se llegue a mover. Tenemos nuestros vagones, que es un vehículo diseñado para ser arrastrado por las locomotoras, en el que pueden viajar tanto personas como máquinas, entre otros. Son los vagones que van en la parte de atrás de la locomotora que los va jalando. Tenemos el riel, que es cada una de las barras metálicas sobre las que se desplazan las ruedas del tren. Es nuestra vía férrea. Y por último, las ruedas, que están hechas de acero, permiten la movilización del tren y resisten grandes cargas, el sol y la lluvia sin oxidarse. Estas ruedas facilitan la movilización del ferrocarril mediante las vías férreas. Para tener éxito y nuestra estrategia y decisión sobre el uso de los modelos y tipos de transporte, tenemos que tener un sistema eficiente, económico y seguro de transporte para tener una mejor competencia que impulse a nuestra empresa al éxito. Una buena elección del transporte es una actividad logística que depende de factores para decidir sobre el tipo y modalidad de transporte. Ejemplos: seguros, tiempos de tránsito, embalajes, costo de carga y descarga, valor de la demora y el despacho, valor de la mercancía y la naturaleza de carga. Cada vez más, el transporte cobra una relevancia poco antes vista, y en todas sus formas, sobre todo en el despacho de productos terminados a clientes finales. El desarrollo de actividades tales como la selección de medio de transporte, el trazo de rutas, la ordenación y dirección de expediciones y comprobar las facturas de los transportes. Su propósito es llevar los productos en los puntos de destino teniendo en cuenta la seguridad, el servicio y el costo. El transporte es por excelencia uno de los procesos fundamentales de la estrategia logística de una organización. Este componente es de atención prioritaria en el diseño y la gestión del sistema logístico de una compañía, dado que suele ser el elemento individual con mayor ponderación en el consolidado de los costos logísticos de la mayoría de las empresas. Los efectos de la globalización se han dado en todo el mundo. Su característica principal es que las empresas estén organizadas de tal modo que los productos ya no son elaborados en una sola identidad. Hoy en día es común encontrar bienes con componentes de varias regiones al mundo. La Federación de Transporte Internacional afirma que a medida que las corporaciones transnacionales se expanden hasta alcanzar dimensiones globales, les resulta menos rentable encargarse del complejo proceso de trasladar sus mercancías por todo el mundo. La tendencia de las nuevas empresas de transporte es conformarse con elementos de todos los medios de transporte, es decir, formar empresas multimodales complementadas con sistemas de información de punta, por ejemplo, Internet y sistemas de administración de flotas para entender las necesidades de la empresa global. Para la Federación de Transporte Internacional, dicha necesidad exige que las empresas de transporte sean capaces de hacer frente a un volumen creciente de intercambios comerciales internacionales, ofrecer servicios con un costo unitario cada vez menor, infringiendo una mayor presión sobre el personal, ofrecer sistemas de suministro puerta a puerta flexibles, fiables, rápidos y en el tiempo deseado,
con una presión financiera por reducir los niveles de inventario que propicia la utilización cada vez más frecuente de métodos de producción justo a tiempo en muchos sectores de actividad. También, proveer redes de distribución mundiales, regionales, para pasajeros y mercancías. También el integrar las operaciones con la nueva tecnología de alta velocidad del comercio electrónico. El transporte es uno de los elementos más críticos, de los más importantes, pero de los menos entendidos en la cadena de suministro. Se podría decir que son varios los aspectos que se tienen que tomar en cuenta para optimizar la cadena de suministro. Entre ellos, crear relaciones con los proveedores y clientes, agilizar los procesos en la toma de decisiones, fomentar la comunicación y colaboración, el uso adecuado de la tecnología de la información y, por último, reconocer la importancia del transporte. En general, la mayor parte de los investigadores de la cadena de suministro han centrado sus análisis en los primeros 4 puntos, descuidando la importancia del transporte. Eso fue todo por nuestro equipo. Muchas gracias por ver el video. Les anexamos todas las bibliografías que fueron consultadas para realizar esta actividad. Gracias por su atención.